¿Estás preparado para lo que está a punto de suceder en los próximos 5 días? Las profecías bíblicas que durante siglos han permanecido como misterios sagrados, de repente cobran vida ante nuestros ojos con una claridad que nos deja sin aliento. Mientras el mundo observa con creciente inquietud los movimientos geopolíticos que sacuden las naciones, nosotros como creyentes debemos reconocer que no estamos presenciando eventos casuales, sino el cumplimiento exacto de lo que las Sagradas Escrituras nos advirtieron hace más de 2000 años. La palabra de Dios nunca ha fallado, y una vez más, está demostrando su infalible veracidad. Cada titular de noticias, cada tensión internacional, cada llamado de auxilio entre las naciones, no es más que otra pieza del rompecabezas profético que nuestro Señor Jesucristo nos reveló en el Monte de los Olivos. Las señales de los últimos tiempos no son teorías teológicas abstractas, son realidades palpables que se desarrollan en tiempo real frente a nuestras pantallas. Cuando Jesús habló de guerras y rumores de guerras, cuando Daniel profetizó sobre los tiempos del fin, cuando Pablo advirtió sobre los días peligrosos que vendrían, no estaban hablando de un futuro distante e incierto. Estaban describiendo precisamente los días en los que vivimos ahora. La convergencia de eventos que estamos presenciando es tan extraordinaria que incluso los más escépticos comienzan a cuestionar si realmente estamos entrando en la recta final de la historia humana. Los fundamentos del orden mundial establecido se tambalean, las alianzas más poderosas de la historia enfrentan desafíos sin precedentes, y mientras tanto, la Iglesia de Cristo debe mantenerse vigilante, preparada y llena de esperanza, porque aunque el mundo tiemble, nosotros sabemos que nuestro Redentor vive y que su regreso se acerca cada día más. Hermanos y hermanas en Cristo, antes de continuar con esta revelación profética que cambiará tu perspectiva sobre los eventos actuales, quiero pedirte algo fundamental. Únete a nosotros en oración. En los comentarios, comparte tus peticiones de oración porque sabemos que la oración mueve el corazón de Dios y transforma las circunstancias más imposibles. La oración no es solo un acto religioso, es nuestro arma más poderosa en estos tiempos de incertidumbre. Vamos a orar juntos por nuestras familias, por nuestras naciones, por la paz mundial y especialmente por el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si este mensaje está tocando tu corazón, no olvides darle me gusta para que más personas puedan escuchar estas verdades eternas, y suscríbete para mantenerte al día con las profecías que se están cumpliendo en nuestro tiempo. Esta mañana el mundo despertó diferente, no porque el sol haya salido por otro horizonte, sino porque las profecías bíblicas que durante siglos permanecieron como textos antiguos de esperanza y advertencia, súbitamente cobraron vida con una realidad que estremece hasta los cimientos de nuestra fe. Polonia ha invocado el artículo 4 de la OTAN, después de que drones rusos violaran su espacio aéreo, marcando la primera vez en la historia que territorio de la Alianza Atlántica es directamente amenazado por Rusia. Este no es simplemente otro titular de noticias internacionales que leemos mientras tomamos nuestro café matutino. Este es el cumplimiento literal de las palabras que Jesucristo pronunció en el Monte de los Olivos, cuando sus discípulos le preguntaron sobre las señales de su segunda venida. Las Escrituras nos enseñan que habrá guerras y rumores de guerras antes del fin, que nación se levantará contra nación y reino contra reino. Durante décadas, los estudiosos bíblicos han interpretado estas palabras, esperando algún conflicto futuro que encajara perfectamente con la descripción profética. Pero lo que muchos no comprendieron es que estas profecías no se cumplen de manera aislada o dramática como en una película de Hollywood. Se cumplen a través de eventos aparentemente ordinarios que, vistos bajo la luz de la palabra de Dios, revelan su extraordinario significado espiritual. Polonia no es una nación cualquiera en el contexto profético. Su historia está marcada por invasiones, particiones y ocupaciones que han forjado en su pueblo una sensibilidad especial para reconocer las señales de peligro inminente. Cuando Polonia grita al mundo pidiendo consultas urgentes bajo el artículo 4, no lo hace desde la paranoia o el temor infundado.
Lo hace desde la experiencia dolorosa de quien ha visto cómo las pequeñas provocaciones se convierten en tragedias nacionales, cómo los rumores de guerra se transforman en guerra real, cómo la indiferencia internacional puede costar millones de vidas. El artículo 4 de la OTAN representa algo más profundo que un mecanismo diplomático de consulta. Representa el reconocimiento de que vivimos en un mundo donde las alianzas humanas, por más poderosas que sean, enfrentan amenazas que superan su capacidad de comprensión y control. Cuando los 30 países más militarmente avanzados del planeta se ven obligados a reunirse en sesión de emergencia por el sobrevuelo de unos drones, estamos presenciando la fragilidad fundamental de todo poder terrenal ante el desarrollo del plan divino. Las profecías de Daniel nos hablan de un tiempo en que los reinos de la tierra serán sacudidos, cuando las potencias que parecían invencibles descubrirán su propia vulnerabilidad. La Rusia de Vladimir Putin, con su arsenal nuclear y su determinación geopolítica, no es simplemente una amenaza militar regional. Es un instrumento en las manos del Todopoderoso para cumplir propósitos que trascienden cualquier estrategia humana. Cada movimiento de tropas, cada decisión en el Kremlin, cada provocación en territorio polaco es parte de una coreografía divina que está preparando el escenario para eventos aún mayores. La Biblia nos enseña que Dios remueve reyes y establece reyes, que cambia los tiempos y las sazones según su voluntad soberana. Lo que estamos viendo en Europa Oriental no es el resultado de cálculos políticos fallidos o ambiciones territoriales desmedidas. Es el cumplimiento de un plan que fue diseñado antes de la fundación del mundo. Un plan que incluye cada detalle de la historia humana, desde el ascenso y caída de imperios hasta el vuelo de un dron sobre territorio polaco. Los cristianos que vivimos en este tiempo tenemos el privilegio extraordinario de ser testigos oculares del cumplimiento profético. No estamos leyendo sobre eventos antiguos en textos históricos. Estamos viendo cómo las palabras de Jesús, de Daniel, de Pablo, de Juan el Revelador, se materializan ante nuestros ojos con una precisión que debería llenarnos tanto de temor reverente como de esperanza gloriosa. Porque si las profecías sobre guerras y rumores de guerras se están cumpliendo con tanta exactitud, entonces también podemos estar absolutamente seguros de que las profecías sobre el regreso triunfante de nuestro Salvador se cumplirán con la misma precisión divina. Cuando Jesús habló de los dolores de parto que precederían a su venida, no estaba usando una metáfora casual. Estaba describiendo con precisión médica cómo los eventos del fin de los tiempos se desarrollarían con intensidad y frecuencia crecientes, exactamente como las contracciones que anuncian un nacimiento inminente. El incidente con los drones rusos sobre Polonia no es un evento aislado. Es una contracción más en esta secuencia profética que se acelera hacia el momento culminante de la historia humana. La respuesta inmediata de las autoridades polacas, declarando el incidente como un acto de agresión que amenaza la seguridad ciudadana, revela la comprensión instintiva de un pueblo que ha aprendido a leer las señales de los tiempos a través del sufrimiento. Polonia ha sido durante siglos el territorio donde los imperios europeos han librado sus batallas más devastadoras. Desde las particiones del siglo XVIII hasta la ocupación nazi y la dominación soviética, los polacos han desarrollado una sensibilidad histórica que les permite reconocer cuando pequeños eventos pueden convertirse en grandes tragedias. Esta sensibilidad histórica no es coincidencia, es providencia divina. Dios ha preparado a ciertas naciones para servir como centinelas en momentos cruciales de la historia. Polonia, situada geográficamente entre Oriente y Occidente, entre la cristiandad tradicional y las amenazas seculares modernas, ha sido llamada a desempeñar un papel profético en estos últimos tiempos. Su grito de alarma no resuena solo en los pasillos de poder de Bruselas y Washington, resuena en los cielos, donde el Padre Celestial observa cada movimiento humano y orquesta todos los eventos según su propósito eterno. El mundo secular interpreta estos eventos a través de lentes puramente políticos y militares. Los analistas hablan de disuasión nuclear, equilibrios de poder,
zonas de influencia y estrategias geopolíticas. Pero nosotros, que hemos sido iluminados por la palabra de Dios, vemos una realidad más profunda. Vemos el cumplimiento exacto de profecías milenarias, la materialización de advertencias divinas, la aproximación inevitable del día cuando todo reino terrenal será sometido al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. La invocación del artículo 4 por parte de Polonia ha desencadenado una serie de consultas diplomáticas y movimientos militares que revelan tanto la fortaleza como la debilidad inherente de las alianzas humanas. Italia, Alemania y los Países Bajos han respondido inmediatamente enviando apoyo aéreo para interceptar futuras incursiones de drones rusos. Este despliegue multinacional no es solo una demostración de solidaridad atlántica, es una ilustración viviente de cómo las naciones buscan desesperadamente seguridad en la fuerza colectiva cuando enfrentan amenazas que superan su capacidad individual de respuesta. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha confirmado que las fuerzas de la alianza participaron activamente en la respuesta al incidente, enviando un mensaje claro a Moscú de que cualquier violación del espacio aéreo de un país miembro será tratada como una amenaza a toda la organización. Sin embargo, detrás de esta demostración de unidad y determinación, existe una realidad más compleja que las declaraciones oficiales no pueden ocultar completamente. Cada país miembro está calculando cuidadosamente hasta dónde está dispuesto a llegar en una confrontación directa con una potencia nuclear como Rusia. Las Escrituras nos enseñan que en los últimos tiempos las naciones estarán en angustia, perplejas por el bramido del mar y de las ondas. Esta perplejidad no se refiere únicamente a desastres naturales, sino a la incapacidad fundamental de los líderes mundiales para encontrar soluciones duraderas a los conflictos que amenazan la estabilidad global. Mientras los diplomáticos se reúnen en salas de conferencias lujosas y los generales mueven piezas en mapas estratégicos, la realidad espiritual es que estamos presenciando el agotamiento progresivo de la sabiduría humana ante problemas que requieren intervención divina. La respuesta de la OTAN al incidente polaco revela una paradoja profética fascinante. Por un lado, vemos el poder militar más formidable de la historia humana, movilizándose para proteger a uno de sus miembros. Por otro lado, esta misma movilización demuestra la vulnerabilidad esencial de toda la estructura de seguridad occidental ante amenazas asimétricas que pueden materializarse en cualquier momento y lugar. Un dron que cuesta unos pocos miles de dólares puede obligar a naciones que gastan billones en defensa a reorganizar completamente sus prioridades estratégicas. El profeta Daniel vio en sus visiones cómo los reinos de la tierra serían como estatuas con pies de hierro mezclado con barro cocido, aparentemente fuertes pero fundamentalmente frágiles. La OTAN, con toda su tecnología avanzada y su coordinación militar sofisticada, ejemplifica perfectamente esta descripción profética. Es una alianza que puede proyectar poder devastador a cualquier punto del planeta, pero que al mismo tiempo está constantemente amenazada por la desunión interna, los intereses nacionales contradictorios y la incapacidad de sus líderes para comprender las fuerzas espirituales que realmente mueven la historia. Lo que más debería llamar nuestra atención como creyentes no es la eficacia o ineficacia de la respuesta militar occidental, sino la velocidad con que eventos aparentemente menores pueden escalarse hasta convertirse en crisis que involucran a decenas de naciones. La historia nos enseña que las guerras mundiales no comienzan con invasiones masivas o declaraciones grandilocuentes, sino con incidentes pequeños que, en el contexto adecuado, pueden encender conflictos que consumen continentes enteros. Jesús nos advirtió que cuando comenzáramos a ver estas cosas suceder, levantáramos nuestras cabezas porque nuestra redención estaría cerca. No nos dijo que nos escondáramos del mundo o que ignoráramos los eventos internacionales. Nos dijo que fuéramos observadores atentos de las señales de los tiempos, discerniendo en cada crisis global no motivos para desesperación, sino evidencias adicionales de que su palabra es verdadera y su regreso
es inminente. La respuesta de las naciones europeas al desafío ruso no es simplemente geopolítica, es profética, y como tal, debería llenarnos de esperanza en lugar de temor. La coordinación entre Italia, Alemania y los Países Bajos para proporcionar apoyo aéreo a Polonia demuestra cómo las naciones occidentales reconocen instintivamente que están enfrentando algo más grande que una simple provocación militar. Están enfrentando una prueba existencial de todo el orden internacional que han construido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Cada reunión de emergencia, cada consulta diplomática, cada despliegue militar es un reconocimiento tácito de que el mundo que conocían está desapareciendo ante sus ojos. Pero para nosotros, que conocemos las Escrituras, esto no debería ser sorprendente. La Biblia nos enseña claramente que los últimos días serán caracterizados por la disolución de las estructuras humanas de poder y seguridad. Lo que las naciones interpretan como crisis que deben ser resueltas, nosotros lo vemos como el cumplimiento inevitable de profecías divinas que nos acercan cada día más al regreso glorioso de nuestro Salvador. La respuesta multinacional al incidente polaco también ilustra algo profundamente significativo sobre la naturaleza del poder en los últimos tiempos. Las naciones más poderosas del mundo se ven obligadas a actuar colectivamente, porque ninguna de ellas, individualmente, tiene la capacidad de garantizar su propia seguridad. Esta dependencia mutua, que los políticos presentan como fortaleza, es en realidad una señal de debilidad fundamental que apunta hacia la necesidad desesperada de la humanidad de un gobierno divino que trascienda todas las limitaciones terrenales. Queridos hermanos en Cristo, si has llegado hasta este punto en nuestro análisis, es porque el Espíritu Santo está moviendo tu corazón para entender los tiempos en que vivimos. No estás aquí por casualidad. Dios te ha guiado a este mensaje porque tiene algo específico que revelarte. Te invito desde lo más profundo de mi alma a que te unas a esta familia de creyentes que estudiamos juntos las profecías bíblicas. Suscríbete no por nosotros, sino por ti mismo, porque necesitas hermanos que caminen contigo en estos días decisivos. Comparte en los comentarios cómo Dios está hablando a tu vida a través de estos eventos. Tu testimonio puede ser exactamente la palabra de aliento que otro creyente necesita escuchar en este momento crucial de la historia. Para comprender completamente la gravedad del momento que estamos viviendo, debemos sumergirnos en las páginas ensangrentadas de la historia polaca, donde cada capítulo cuenta una historia de resistencia, sufrimiento y renacimiento que se ha repetido durante siglos. Polonia no es simplemente una nación más en el mapa europeo. Es un testimonio viviente de cómo Dios preserva a los pueblos que Él ha escogido para cumplir propósitos específicos en su plan eterno. Desde las particiones del siglo XVIII, cuando las potencias vecinas dividieron el territorio polaco, como si fuera un pastel en una mesa de negociaciones, hasta la brutal ocupación nazi que intentó borrar la identidad polaca de la faz de la tierra, este pueblo ha demostrado una capacidad sobrenatural para sobrevivir a tragedias que habrían destruido naciones menos resilientes. Durante la Segunda Guerra Mundial, Polonia perdió casi el 20% de su población total. 6 millones de ciudadanos polacos, incluyendo 3 millones de judíos polacos, fueron sistemáticamente asesinados en una campaña de exterminio que pretendía eliminar no solo personas, sino la memoria misma de una cultura milenaria. Los campos de concentración de Auschwitz, Treblinka y Sobibor se convirtieron en símbolos mundiales del mal absoluto, pero también en testimonios eternos de la capacidad humana para resistir, cuando la fe trasciende las circunstancias más desesperantes. Cuando las tropas soviéticas liberaron Polonia del yugo nazi, los polacos descubrieron rápidamente que habían intercambiado una forma de opresión por otra. Durante 45 años, vivieron bajo un régimen comunista que intentó erradicar la fe cristiana que había sido el fundamento de su identidad nacional durante más de 1000 años. Las iglesias fueron cerradas, los sacerdotes encarcelados y los creyentes perseguidos sistemáticamente
por el simple crimen de mantener viva su relación con Dios. Sin embargo, fue precisamente durante estos años oscuros que emergió una de las figuras más influyentes del siglo XX, Karol Wojtyła, quien se convertiría en el Papa Juan Pablo II. La elección de un papa polaco en 1978 no fue una coincidencia histórica, fue una intervención divina que cambiaría el curso de la historia mundial. Juan Pablo II regresó a Polonia en 1979 y pronunció palabras que resonaron como un rugido profético a través de toda Europa Oriental. No tengan miedo. Estas palabras no eran simplemente un mensaje de esperanza, eran una declaración profética de que Dios estaba preparando el escenario para eventos que transformarían no solo Polonia, sino todo el orden mundial establecido después de la Segunda Guerra Mundial. El movimiento Solidaridad que emergió en los astilleros de Gdansk no fue simplemente una revolución laboral o política, fue un despertar espiritual que demostró cómo la fe puede movilizar a millones de personas para desafiar sistemas aparentemente invencibles. Lech Walesa, un electricista católico devoto, se convirtió en el símbolo de una resistencia que trascendía las categorías políticas tradicionales. La lucha de solidaridad no era solo por mejores salarios o condiciones laborales, era por el derecho fundamental de adorar a Dios libremente y de vivir según los principios cristianos que habían definido la identidad polaca durante siglos. La caída del comunismo en Europa Oriental comenzó en Polonia, pero no terminó allí. Como fichas de dominó cayendo en secuencia, un país tras otro recuperó su libertad en lo que los historiadores llamarían más tarde las revoluciones de 1989. Este proceso no fue el resultado de estrategias políticas brillantes o movimientos militares coordinados. Fue el cumplimiento de las promesas bíblicas de que Dios escucha las oraciones de su pueblo y actúa en la historia para vindicar a los oprimidos. Hoy, cuando Polonia invoca el artículo 4 de la OTAN ante la amenaza de drones rusos, no está simplemente pidiendo apoyo militar, está reclamando el derecho que ha ganado a través de siglos de sufrimiento de ser escuchada cuando detecta peligro. Los líderes polacos no están siendo paranoides o alarmistas, están ejerciendo la sabiduría que solo puede venir de una experiencia histórica que ha enseñado a su pueblo a reconocer las señales de advertencia antes de que sea demasiado tarde. Pero hay una dimensión aún más profunda en la respuesta polaca que trasciende las consideraciones puramente históricas o políticas. Polonia ha sido durante siglos uno de los bastiones más sólidos del cristianismo en Europa. Mientras otras naciones europeas se secularizaban progresivamente, abandonando sus raíces cristianas en favor del humanismo secular, Polonia mantuvo una fe robusta que se fortaleció precisamente a través de la persecución. Esta fortaleza espiritual no es accidental, es preparación divina para el papel que Polonia está llamada a desempeñar en los eventos finales de la historia humana. Las profecías bíblicas nos enseñan que en los últimos tiempos, Dios usará naciones y pueblos específicos para cumplir sus propósitos, así como usó a Israel para preservar su revelación y a Roma para extender el Evangelio. Está usando a Polonia como un centinela espiritual que alerta al mundo sobre los peligros que se aproximan. Cuando Polonia grita al mundo sobre la amenaza rusa, no está simplemente expresando preocupaciones nacionalistas. Está cumpliendo una función profética de advertencia que Dios ha puesto sobre sus hombros. La historia de resistencia polaca no es solo un recuento de victorias y derrotas humanas. Es una ilustración viviente de cómo Dios prepara a su pueblo para momentos decisivos en su plan eterno. Cada invasión que sobrevivieron, cada ocupación que resistieron, cada régimen que derrocaron, fue una preparación para este momento en la historia, cuando su voz de advertencia resonaría a través de todo el mundo cristiano. Polonia no está solo defendiendo su territorio nacional, está defendiendo los valores cristianos que constituyen el fundamento espiritual de toda la civilización occidental. Los eventos que estamos presenciando en Europa Oriental no pueden ser comprendidos adecuadamente sin reconocer que estamos viviendo lo que Jesús describió como los dolores de parto del fin de los tiempos.
En Mateo 24:8, nuestro Salvador utilizó una analogía médica precisa cuando dijo que todas estas cosas serían el principio de dolores. La palabra griega que se traduce como dolores es odín, que se refiere específicamente a las contracciones del parto. Esta no fue una metáfora casual, fue una descripción científica de cómo los eventos del fin se desarrollarían con intensidad y frecuencia crecientes, exactamente como las contracciones que anuncian un nacimiento inminente. Cualquier mujer que haya dado a luz puede testificar sobre la naturaleza progresiva del trabajo de parto. Las contracciones comienzan de manera suave e irregular, separadas por periodos largos de calma relativa. Pero a medida que se aproxima el momento del nacimiento, se vuelven más intensas, más frecuentes y más dolorosas, hasta que finalmente culminan en el evento que justifica todo el sufrimiento anterior, el nacimiento de una nueva vida. De la misma manera, los eventos proféticos del fin de los tiempos siguen este patrón exacto, aumentando en intensidad y frecuencia, hasta que culminen en el evento más glorioso de la historia humana, la segunda venida de Jesucristo. El incidente de los drones rusos sobre Polonia debe ser visto en este contexto profético. No es un evento aislado, sino una contracción más en una serie que se ha estado intensificando durante décadas. Podemos rastrear estas contracciones desde la Primera Guerra Mundial, que destrozó el orden mundial establecido y redibujó las fronteras de Europa. La Segunda Guerra Mundial fue una contracción aún más intensa, que resultó en la muerte de 70 millones de personas y el desarrollo de armas nucleares capaces de destruir toda la civilización humana. La Guerra Fría representó décadas de contracciones regulares, crisis internacionales que llevaron al mundo repetidamente al borde del conflicto nuclear. Pero en las últimas décadas, hemos visto una aceleración dramática en la frecuencia de estas contracciones proféticas. Los ataques del 11 de septiembre cambiaron fundamentalmente la naturaleza de la guerra moderna, demostrando cómo grupos pequeños con recursos limitados pueden infligir daño masivo a las naciones más poderosas del mundo. La crisis financiera de 2008 reveló la fragilidad interconectada del sistema económico global. La pandemia de COVID-19 paralizó el planeta entero durante años, alterando patrones sociales y económicos que parecían permanentes. Cada una de estas crisis ha sido más intensa y ha tenido consecuencias más duraderas que la anterior. Y ahora, con la invasión rusa de Ucrania y la violación del espacio aéreo polaco, estamos presenciando contracciones que involucran directamente a potencias nucleares y que amenazan con desestabilizar todo el orden internacional establecido después de la Segunda Guerra Mundial. La frecuencia y la intensidad de estos eventos coinciden exactamente con la descripción bíblica de los dolores de parto del fin de los tiempos. Pero así como las contracciones del parto, aunque dolorosas, son señales de que algo maravilloso está a punto de suceder, estas contracciones proféticas no deberían llenarnos de desesperación, sino de esperanza. Cada crisis internacional, cada amenaza de guerra, cada colapso económico es una evidencia adicional de que estamos acercándonos al momento cuando Cristo regresará para establecer su reino eterno en la tierra. Las contracciones no son el fin, son la señal de que el fin del dolor está cerca y de que está a punto de nacer algo glorioso. La respuesta de Polonia al incidente de los drones rusos demuestra cómo las naciones están experimentando estas contracciones proféticas. El gobierno polaco no reaccionó con calma diplomática o medidas cautelosas de investigación. Reaccionó con la urgencia instintiva de quien reconoce que pequeños eventos pueden convertirse rápidamente en catástrofes masivas. Esta urgencia no es paranoia, es la sabiduría de quien ha aprendido a leer las señales de los tiempos. La invocación del artículo 4 de la OTAN representa algo más que una solicitud de consultas diplomáticas. Representa el reconocimiento de que las estructuras tradicionales de seguridad internacional están siendo desafiadas de maneras que sus arquitectos nunca anticiparon. Las alianzas que fueron diseñadas para disuadir invasiones masivas ahora deben lidiar con amenazas asimétricas que pueden materializarse desde cualquier dirección y en cualquier momento.
Esta transformación de la naturaleza misma del conflicto internacional es otra evidencia de que estamos entrando en la fase final de la historia humana, tal como la conocemos. La Biblia nos enseña que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. La palabra griega que Pablo usa en 2 Timoteo 3:1 para describir estos tiempos es chalepos, que significa no solo peligroso, sino salvaje, feroz e incontrolable. Esta descripción encaja perfectamente con la naturaleza de los conflictos modernos, donde las reglas tradicionales de la guerra han sido abandonadas en favor de tácticas que deliberadamente buscan crear caos e incertidumbre en lugar de victoria militar clara. Los drones rusos que violaron el espacio aéreo polaco no tenían como objetivo principal causar daño material significativo. Su propósito era psicológico y estratégico, diseñado para probar las reacciones de la OTAN y para demostrar que las fronteras que las naciones occidentales consideran inviolables pueden ser cruzadas con impunidad. Este tipo de guerra psicológica y de provocación calculada es exactamente el tipo de conflicto salvaje e incontrolable que las profecías bíblicas predijeron para los últimos días. Como creyentes, nuestra respuesta a estas contracciones proféticas no debería ser de pánico o desesperación, sino de preparación espiritual y expectativa gozosa. Jesús nos dijo que cuando comenzáramos a ver estas cosas suceder, levantáramos nuestras cabezas porque nuestra redención se acerca. Cada contracción profética es una señal más de que el sufrimiento de este mundo está llegando a su fin y de que está a punto de nacer el reino eterno, donde no habrá más dolor, ni llanto, ni muerte. Amados hermanos, hemos llegado a un punto crucial en nuestro estudio de estas profecías que se cumplen ante nuestros ojos. Si has permanecido con nosotros hasta aquí, es porque tu espíritu reconoce la importancia de estos tiempos. No permitas que este mensaje sea solo información que pasa por tu mente. Permite que sea transformación, que cambie tu corazón. Suscríbete a este canal no porque necesitemos seguidores, sino porque tú necesitas una comunidad de creyentes que estudie contigo las señales de los tiempos. Comparte en los comentarios cómo estas verdades están impactando tu vida espiritual. Cuéntanos tus propias experiencias, tus preguntas, tus testimonios. Sugiere temas que te gustaría que exploráramos juntos. Tu participación no es solo bienvenida, es esencial para construir esta familia de fe que se prepara para la venida del Señor. En medio del caos aparente que caracteriza nuestros tiempos, existe una corriente subterránea de pensamiento que predica exactamente lo opuesto de lo que las profecías bíblicas nos enseñan sobre los últimos días. Políticos, diplomáticos, académicos y líderes de opinión continúan promoviendo la ilusión de que la humanidad está progresando hacia una era de paz mundial duradera, donde los conflictos serán resueltos a través del diálogo, donde las instituciones internacionales garantizarán la estabilidad global y donde la tecnología proporcionará soluciones a todos los problemas que han plagado a la civilización humana durante milenios. Esta narrativa de progreso inevitable no es simplemente optimismo ingenuo, es el cumplimiento exacto de la profecía de Pablo en Primera de Tesalonicenses, donde advierte que cuando la gente diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. La respuesta de la OTAN al incidente polaco ilustra perfectamente esta mentalidad moderna. Inmediatamente después de que los drones rusos violaran el espacio aéreo polaco, funcionarios de la Alianza Atlántica comenzaron a hablar sobre gestión de crisis, escalada controlada y respuestas medidas. El lenguaje técnico y aparentemente racional de la diplomacia moderna está diseñado para crear la impresión de que incluso los conflictos más peligrosos pueden ser contenidos y resueltos a través de procesos institucionales sofisticados. Esta confianza en los mecanismos humanos de resolución de conflictos es exactamente la actitud que las Escrituras identifican como característica de los últimos días. La humanidad moderna ha construido una red compleja de instituciones internacionales que prometen mantener la paz mundial. Las Naciones Unidas, la OTAN,
la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y docenas de otras organizaciones que afirman tener la capacidad de prevenir conflictos y garantizar la estabilidad global. Estas instituciones consumen billones de dólares anuales y emplean a millones de personas cuyo trabajo consiste en mantener la ilusión de que la paz mundial es alcanzable a través del esfuerzo humano. Sin embargo, cada crisis internacional demuestra las limitaciones fundamentales de estas instituciones y su incapacidad para abordar las causas espirituales profundas del conflicto humano. El incidente de los drones rusos sobre Polonia revela estas limitaciones de manera particularmente clara. A pesar de décadas de inversión en sistemas de defensa aérea, tecnología de vigilancia satelital y protocolos de respuesta rápida, unos drones comerciales relativamente simples lograron penetrar el espacio aéreo de un país miembro de la OTAN sin ser detectados hasta que ya era demasiado tarde para prevenir la violación. Esta vulnerabilidad no es un fallo técnico que pueda ser corregido con más inversión en tecnología. Es una demostración de la imposibilidad fundamental de garantizar seguridad absoluta en un mundo caído, donde el mal puede manifestarse en formas impredecibles. Pero lo más revelador no es la vulnerabilidad técnica que el incidente expuso, sino la respuesta psicológica que generó. En lugar de reconocer las limitaciones inherentes de todos los sistemas de seguridad humanos, los líderes occidentales redoblaron su retórica sobre el fortalecimiento de las alianzas internacionales y la mejora de los mecanismos de coordinación multinacional. Esta respuesta refleja la mentalidad profética que Pablo describió. Cuando enfrentan evidencias de su propia vulnerabilidad, los líderes mundiales responden con declaraciones aún más enfáticas sobre su capacidad de mantener la paz y la seguridad. La verdadera ironía de la situación actual es que mientras las naciones gastan recursos sin precedentes en armamentos y sistemas de defensa, simultáneamente proclaman su compromiso con la paz mundial. El presupuesto militar global ha alcanzado niveles históricos, con países desarrollados dedicando porcentajes crecientes de su Producto Interno Bruto a la preparación para guerras que oficialmente afirman estar tratando de prevenir. Esta contradicción fundamental entre la retórica pacifista y la realidad militarista es otra señal profética de que estamos viviendo en los tiempos que las Escrituras describieron como caracterizados por autoengaño masivo. Las profecías bíblicas nos enseñan que la verdadera paz solo vendrá cuando el Príncipe de Paz establezca su reino eterno en la tierra. Hasta ese momento, todos los esfuerzos humanos por crear paz duradera están condenados al fracaso porque no abordan la causa fundamental de todos los conflictos, la naturaleza pecaminosa del corazón humano. La tecnología puede hacer que las armas sean más sofisticadas. La diplomacia puede hacer que las negociaciones sean más complejas. Las instituciones pueden hacer que los procesos sean más elaborados, pero ninguna de estas innovaciones puede cambiar la realidad espiritual de que la humanidad sin Cristo es inherentemente propensa al conflicto y la destrucción. La respuesta de la OTAN al incidente polaco también revela cómo las alianzas humanas, por más poderosas que sean, están fundamentalmente limitadas por los intereses nacionales contradictorios de sus miembros. Aunque todos los países de la alianza expresaron solidaridad con Polonia, cada uno está calculando secretamente cuánto está dispuesto a arriesgar en una confrontación directa con Rusia. Esta tensión entre la retórica de unidad y la realidad de intereses divergentes es exactamente el tipo de debilidad que las profecías bíblicas predijeron que caracterizaría a las alianzas de los últimos días. El profeta Daniel vio en sus visiones que los reinos del fin de los tiempos serían como hierro mezclado con barro cocido, aparentemente fuertes cuando se observan superficialmente, pero fundamentalmente débiles debido a la incompatibilidad inherente de sus componentes. La OTAN ejemplifica perfectamente esta descripción profética. Es una alianza que puede proyectar poder militar devastador en cualquier parte del mundo, pero que al mismo tiempo está constantemente amenazada por desacuerdos internos sobre responsabilidades financieras,
prioridades estratégicas y niveles aceptables de riesgo. La ilusión de paz mundial también se manifiesta en la confianza moderna, en lo que los expertos llaman interdependencia económica, como garantía contra conflictos mayores. La teoría es que cuando las naciones están tan entrelazadas económicamente que una guerra sería mutuamente destructiva, los incentivos racionales prevendrán el conflicto armado. Esta teoría ignora completamente la realidad bíblica de que los seres humanos no siempre actúan racionalmente, especialmente cuando están motivados por el orgullo, la ambición o ideologías que trascienden las consideraciones económicas. La invasión rusa de Ucrania destruyó efectivamente esta teoría de interdependencia pacificadora. Rusia tenía vínculos económicos masivos con Europa, particularmente en el sector energético, que han sido severamente dañados por el conflicto. Sin embargo, estas consideraciones económicas no fueron suficientes para prevenir una guerra que ha resultado en cientos de miles de muertes y billones de dólares en daños económicos. Esta realidad demuestra que las fuerzas espirituales que impulsan el conflicto humano son más poderosas que cualquier cálculo puramente material. La proclamación contemporánea de paz y seguridad también se manifiesta en la proliferación de ceremonias, declaraciones y tratados internacionales que prometen un futuro pacífico sin abordar las realidades espirituales que subyacen a todos los conflictos humanos. Cada año, líderes mundiales se reúnen en conferencias de paz donde firman documentos elaborados que prometen cooperación internacional, respeto mutuo y resolución pacífica de disputas. Estos eventos generan una gran cantidad de cobertura mediática positiva y crean la impresión de progreso hacia la paz mundial, pero invariablemente fallan en prevenir los conflictos reales que continúan estallando en todo el mundo. La respuesta polaca al incidente de los drones rusos ha generado exactamente este tipo de retórica pacifista vacía. Funcionarios de la OTAN han hablado repetidamente sobre la importancia del diálogo constructivo con Rusia, la necesidad de canales de comunicación abiertos y la esperanza de que el incidente pueda ser resuelto diplomáticamente. Esta insistencia en soluciones diplomáticas frente a provocaciones militares claras demuestra la desconexión fundamental entre la retórica oficial y la realidad de las amenazas que enfrentan las naciones occidentales. Las Escrituras nos enseñan que esta desconexión entre la retórica pacifista y la realidad del conflicto se intensificará a medida que nos acerquemos a los últimos días. La humanidad desarrollará una capacidad casi sobrenatural para el autoengaño, convenciéndose de que ha logrado superar los patrones históricos de guerra y conflicto precisamente en el momento cuando estos patrones están alcanzando su expresión más destructiva. Esta ceguera espiritual no es accidental, es parte del juicio divino sobre una humanidad que ha rechazado la verdad de Dios en favor de ilusiones cómodas. Las profecías de Daniel nos revelan que antes del establecimiento del reino eterno de Cristo, surgirán imperios finales que concentrarán poder de maneras sin precedentes en la historia humana. Lo que estamos presenciando con la respuesta de la OTAN al incidente polaco no es simplemente una crisis diplomática más, es la manifestación visible de cómo estos imperios proféticos están tomando forma ante nuestros ojos. La Alianza Atlántica, que comenzó como una organización defensiva regional, se ha transformado en la estructura militar más poderosa que el mundo haya conocido jamás, capaz de proyectar fuerza letal a cualquier punto del planeta en cuestión de horas. Cuando 30 naciones, incluyendo las economías más avanzadas y los ejércitos más sofisticados del mundo, actúan como una sola entidad en respuesta a una amenaza percibida, estamos viendo el tipo de concentración de poder que las Escrituras asocian con los imperios del tiempo del fin. Esta no es una evolución política casual, es el cumplimiento de profecías específicas sobre cómo el poder mundial se consolidará antes del regreso de Cristo. El hecho de que esta consolidación esté ocurriendo bajo la bandera de la democracia y los derechos humanos no cambia su significado profético fundamental. La velocidad con que Italia,
Alemania y los Países Bajos respondieron a la solicitud polaca de apoyo aéreo, demuestra un nivel de integración militar que habría sido impensable en cualquier periodo anterior de la historia. Estas naciones no tardaron días o semanas en deliberar sobre sus opciones. Reaccionaron en cuestión de horas, movilizando recursos militares avanzados y coordinando operaciones complejas con una eficiencia que refleja décadas de planificación e integración sistemática. Esta capacidad de respuesta no es solo impresionante desde una perspectiva técnica, es proféticamente significativa como evidencia de cómo el poder mundial se está centralizando de maneras que las generaciones anteriores nunca podrían haber imaginado. Pero la concentración de poder militar es solo un aspecto de un fenómeno mucho más amplio que las profecías bíblicas nos preparan a esperar en los últimos días. La respuesta económica al conflicto entre Rusia y Ucrania ha demostrado cómo las naciones occidentales pueden actuar colectivamente para aislar económicamente a países enteros del sistema financiero global. Las sanciones impuestas a Rusia no son simplemente medidas punitivas, son demostraciones de poder que revelan hasta qué punto el sistema económico mundial ha sido integrado bajo el control de un número relativamente pequeño de instituciones e individuos. La capacidad de excluir a una potencia nuclear mayor del sistema bancario internacional, de congelar activos por valor de cientos de miles de millones de dólares y de interrumpir cadenas de suministro globales, demuestra un nivel de control económico centralizado que coincide exactamente con las descripciones bíblicas del poder del tiempo del fin. El libro del Apocalipsis nos habla de un sistema donde nadie podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia. Aunque todavía no hemos llegado a ese punto exacto, la infraestructura tecnológica y las precedentes legales para tal sistema están siendo establecidos ante nuestros ojos. La respuesta de la OTAN al incidente polaco también revela cómo la información se ha convertido en un arma tan poderosa como cualquier sistema militar tradicional. En cuestión de minutos después del incidente, narrativas cuidadosamente construidas fueron diseminadas a través de redes mediáticas globales, moldeando la percepción pública no solo en Europa y América del Norte, sino en todo el mundo. Esta capacidad de controlar narrativas globales instantáneamente es otra manifestación del poder centralizado que las profecías bíblicas asocian con los imperios del fin de los tiempos. La tecnología moderna ha hecho posible que un número relativamente pequeño de corporaciones tecnológicas controle el flujo de información que llega a miles de millones de personas diariamente. Estas plataformas no son simplemente servicios neutrales que facilitan la comunicación, son filtros poderosos que determinan qué información se amplifica, qué voces se escuchan y qué narrativas dominan el discurso público. El poder de estas plataformas para influir en la opinión pública y el comportamiento político es tan grande que gobiernos enteros han comenzado a tratarlas como actores geopolíticos por derecho propio. La integración de poder militar, económico e informacional que estamos presenciando no es el resultado de una conspiración consciente por parte de líderes mundiales que están tratando de cumplir profecías bíblicas. Es el resultado inevitable de fuerzas históricas y tecnológicas que están convergiendo exactamente como las escrituras predijeron que lo harían. Los hombres que ocupan posiciones de poder en estas instituciones pueden creer sinceramente que están trabajando por la paz mundial y la prosperidad humana, pero están cumpliendo involuntariamente roles en un drama profético que fue escrito antes de la fundación del mundo. Las profecías de Daniel nos enseñan que estos imperios finales serán diversos de todos los que los precedieron. La palabra hebrea que se traduce como diversos sugiere algo que es fundamentalmente diferente en naturaleza, no solo en grado. Los imperios de la antigüedad controlaban territorios geográficos específicos y poblaciones definidas, pero los imperios emergentes del tiempo del fin ejercen control a través de redes que trascienden las fronteras nacionales tradicionales, influenciando aspectos de la vida humana que los conquistadores antiguos nunca podrían haber imaginado. La respuesta multinacional al incidente polaco ilustra perfectamente esta naturaleza diversa
del poder moderno. La OTAN no tuvo que invadir territorio polaco para defender a Polonia. Las fuerzas de múltiples naciones ya estaban integradas en sistemas de comando y control, que les permitieron responder instantáneamente sin las limitaciones que habrían caracterizado alianzas militares en eras anteriores. Esta integración trasciende la cooperación militar tradicional, representa una fusión de soberanías nacionales en una entidad supranacional que puede actuar con la velocidad y la eficiencia de un solo organismo. Pero quizás el aspecto más proféticamente significativo de lo que estamos presenciando es cómo estos imperios emergentes están siendo legitimados a través de crisis que aparentemente requieren respuestas que solo pueden ser proporcionadas por instituciones supranacionales. Cada crisis internacional se convierte en una justificación para transferir más autoridad desde gobiernos nacionales hacia organizaciones internacionales que operan más allá del control directo de poblaciones específicas. El incidente polaco está siendo usado exactamente de esta manera, como evidencia de que solo a través de una mayor integración europea y atlántica se puede garantizar la seguridad en un mundo peligroso. Esta dinámica de crisis que justifica centralización es exactamente lo que las profecías bíblicas nos preparan a esperar en los últimos días. Las Escrituras nos enseñan que la humanidad enfrentará problemas que parecerán requerir soluciones globales y que estas soluciones aparentemente racionales conducirán inevitablemente al establecimiento de sistemas de poder que eventualmente serán usados para oprimir a los santos y hacer guerra contra el Cordero. La tragedia es que muchas personas, incluyendo cristianos sinceros, apoyarán estas soluciones porque parecerán ser la única alternativa al caos y la destrucción. Estamos viviendo en un momento de la historia humana que no tiene precedentes, no porque las crisis que enfrentamos sean únicas en su naturaleza, sino porque estamos viendo la convergencia simultánea de todas las señales que las Escrituras identifican como características de los últimos días. El incidente de los drones rusos sobre Polonia y la respuesta internacional que ha generado no es un evento aislado que pueda ser entendido solamente en términos políticos o militares. Es parte de una constelación de eventos que, vistos en conjunto, confirman que estamos entrando en la fase final de la historia humana tal como la conocemos. Durante los últimos 3 años, hemos sido testigos de una aceleración dramática en el cumplimiento de profecías bíblicas que anteriormente parecían distantes o abstractas. La pandemia global demostró cómo eventos aparentemente localizados pueden paralizar toda la civilización humana en cuestión de semanas. Las crisis económicas han revelado la fragilidad interconectada de sistemas financieros que afectan la vida de miles de millones de personas. Los desastres naturales han aumentado en frecuencia e intensidad, exactamente como Jesús predijo que sucedería antes de su regreso. Y ahora, con la guerra en Europa y la amenaza de conflicto nuclear, estamos viendo el cumplimiento de las profecías sobre guerras y rumores de guerras que caracterizarían los últimos días. Pero quizás la señal más significativa de todas es la velocidad con que estos eventos se están desarrollando. Las profecías bíblicas no solo predijeron que estas cosas sucederían, predijeron que sucederían en rápida sucesión, como las contracciones del parto que se intensifican y se aceleran antes del nacimiento. La ventana entre crisis mayores se está reduciendo constantemente, dejando cada vez menos tiempo para que la humanidad se recupere de un shock antes de que llegue el siguiente. Esta aceleración no es accidental, es evidencia de que estamos acercándonos al clímax de la historia humana. Así como las contracciones del parto se intensifican justo antes del nacimiento, los eventos proféticos se están intensificando porque estamos aproximándonos al momento cuando Cristo regresará para establecer su reino eterno. Cada crisis que enfrentamos, cada amenaza internacional que emerge, cada colapso económico que experimentamos, es una señal más de que el sufrimiento de este mundo está llegando a su fin. La respuesta de Polonia al incidente de los drones rusos debe ser vista en este contexto profético más amplio. Polonia no está simplemente defendiendo su territorio nacional,
está cumpliendo un papel en el gran drama profético de los últimos días. Su grito de alarma no resuena solo en los pasillos de poder de las capitales occidentales, resuena en los cielos, donde Dios observa cada movimiento humano y orquesta todos los eventos según su plan eterno. Para nosotros como creyentes, esto significa que estamos viviendo en la generación más privilegiada en toda la historia humana. Somos la generación que verá el cumplimiento de promesas que los profetas del Antiguo Testamento anhelaron contemplar, que los apóstoles esperaron experimentar, que mártires de todas las edades murieron esperando ver realizadas. No estamos simplemente leyendo sobre profecías antiguas, estamos viendo su cumplimiento literal ante nuestros ojos. Pero este privilegio extraordinario también viene acompañado de una responsabilidad extraordinaria. Si realmente creemos que estamos viviendo en los últimos días, si genuinamente entendemos que Cristo puede regresar en cualquier momento, entonces nuestras vidas deberían reflejar esta comprensión de maneras prácticas y visibles. No podemos vivir como si tuviéramos décadas para prepararnos espiritualmente. Debemos vivir con la urgencia de quienes saben que el tiempo se está agotando. Esta urgencia debe manifestarse primero en nuestra relación personal con Jesucristo. Si has estado posponiendo la decisión de entregar completamente tu vida al Salvador, si has estado viviendo con compromisos espirituales que sabes que no son dignos de alguien que dice ser cristiano, si has estado ignorando la voz del Espíritu Santo que te llama a una consagración más profunda, entonces este es el momento de responder. El tiempo para la tibieza espiritual se está agotando. Cristo está llamando a su iglesia a una santidad que refleje la proximidad de su regreso. La urgencia también debe manifestarse en nuestra responsabilidad hacia otros. Si realmente creemos que millones de personas van a enfrentar la eternidad sin Cristo, entonces no podemos permanecer en silencio. El Evangelio no es información opcional que compartimos cuando es conveniente. Es la única esperanza que la humanidad tiene ante el juicio que se aproxima. Cada persona que conocemos, cada amigo, cada familiar, cada compañero de trabajo que no ha entregado su vida a Cristo, está en peligro eterno que trasciende cualquier amenaza temporal que puedan enfrentar en este mundo. Pero nuestra urgencia debe estar equilibrada con esperanza inquebrantable. Aunque los eventos que estamos presenciando pueden parecer aterradores desde una perspectiva puramente humana, para los creyentes representan la aproximación de todo lo que hemos estado esperando. Cada crisis internacional nos acerca al día cuando Cristo regresará para enjugar toda lágrima, para terminar con toda injusticia, para establecer un reino donde la paz y la justicia reinarán para siempre. Las naciones pueden formar alianzas, pueden desarrollar armas cada vez más destructivas, pueden amenazarse mutuamente con aniquilación nuclear, pero ningún poder terrenal puede detener o cambiar el plan que Dios estableció antes de la fundación del mundo. Polonia puede invocar el artículo 4, Rusia puede provocar con drones, la OTAN puede responder con fuerza militar, pero todos estos eventos están simplemente cumpliendo el guión que fue escrito en las Escrituras hace miles de años. Para concluir, permíteme dirigirme directamente a tu corazón. Si has escuchado este mensaje hasta el final, no ha sido por casualidad. El Espíritu Santo te ha guiado a estas verdades porque tiene algo específico que decirte en este momento crucial de la historia. La pregunta que enfrentas no es si estos eventos son significativos proféticamente. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta comprensión? ¿Vas a continuar viviendo como si el tiempo fuera ilimitado? ¿O vas a responder con la urgencia que estos tiempos demandan? Cristo está llamando a su iglesia a despertar, a prepararse, a vivir con la santidad y la urgencia que corresponden a quienes saben que su Salvador puede regresar en cualquier momento. No permitas que este mensaje sea simplemente información que pasa por tu mente. Permite que sea transformación que cambie tu vida. El tiempo es corto, la eternidad es larga, y las decisiones que tomes hoy determinarán dónde pasarás la eternidad. ¿Estás listo para encontrarte con tu Salvador? Si has llegado hasta este punto de nuestro estudio profético, significa que el Espíritu Santo ha estado trabajando en tu corazón
durante estos momentos que hemos compartido juntos. No es casualidad que hayas permanecido aquí mientras explorábamos estas verdades eternas sobre los tiempos en que vivimos. Dios te ha guiado específicamente a este mensaje, porque tiene algo importante que revelarte sobre su plan para tu vida en estos días decisivos de la historia humana. Queremos conocer cómo esta palabra profética ha impactado tu espíritu y transformado tu perspectiva sobre los eventos que estamos presenciando en nuestro tiempo. Te invitamos desde lo más profundo de nuestro corazón a que compartas tu testimonio en los comentarios escribiendo exactamente estas palabras: yo sentí la voz de Dios en este video. Y después cuéntanos de manera específica cómo este mensaje me habló directamente a tu situación personal, a tus inquietudes espirituales, a tus preguntas sobre el futuro o a cualquier área de tu vida donde necesitabas escuchar la voz del Señor. Tu testimonio no es solo importante para nosotros, puede ser exactamente la palabra de aliento y confirmación que otro hermano o hermana en Cristo necesita leer en este momento crucial de su caminar espiritual. Además, te pedimos que te suscribas a este canal, no simplemente como un gesto de apoyo, sino como una decisión consciente de formar parte de esta familia de creyentes que estudia juntos las profecías bíblicas y se prepara espiritualmente para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cada suscripción representa una vida que ha decidido mantenerse alerta y preparada en estos tiempos finales. Deja tu like para ayudarnos a que este mensaje profético llegue a más corazones que necesitan escuchar estas verdades. Y no olvides ver el próximo video que aparecerá en tu pantalla, donde continuaremos explorando cómo las profecías bíblicas se están cumpliendo ante nuestros ojos. Que el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, bendiga tu vida abundantemente, guíe cada paso que des, y te mantenga firme en la fe hasta el día glorioso, cuando veamos a nuestro Salvador cara a cara en las nubes.